VSPOO presenta. Aprende con VSPOO. Curso Topografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar el examen final del ciclo 2019-2 del curso de Topografía. En específico las preguntas 1 y 2, que nos dice que en una poligonal de 5 lados, que están numeradas en sentido antihorario, se ha verificado la tolerancia angular y lineal, y además se han calculado sus coordenadas corregidas. Esto es importante porque con todos los datos que vamos a trabajar, vamos a asumir que son los verdaderos o los corregidos, ¿no? Entonces, para empezar, en el inciso A nos piden explicar cómo se puede calcular el azimut de la línea AP si P está en el alineamiento de E a una distancia de E tercios del vértice E. Vamos a graficar más o menos para plasmar todo esto que nos están diciendo. Tenemos aquí nuestra poligonal en sentido antihorario y tenemos por aquí el vértice P. Lo que nos están pidiendo es este azimut de acá, este angulito, que viene a formar este alineamiento AP. Nos dice que P está a D tercios de E. Entonces esto es DE tercios y esto es 2DE tercios. ¿Sí? Para empezar, vamos a calcular cuánto vale este DE. Esto se hace simplemente con un Pitágoras, en donde tenemos este triángulo rectángulo por aquí. Entonces el DE es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Luego, vamos a calcular el azimut de ED, que vendría a ser esto de acá, que simplemente es el arco tangente de la resta de esta fracción, en donde en el numerador tenemos la resta de los x y en el denominador la resta de los y. Ahora, con esta distancia y este azimut vamos a poder calcular las coordenadas de xp y yp de la siguiente manera. xp vendría a ser xe más de tercios por el seno del azimut y el yp ye más de tercios por el coseno del azimut. Con eso ya tenemos las coordenadas xp y yp. Luego, el azimut de AP, que es lo que nos interesa, lo vamos a calcular de la misma manera que habíamos calculado este otro azimut, como el arco tangente de esta fracción, ¿no? En donde el numerador tenemos la resta de los x y el denominador la resta de los y. Pero ojo que xp y yp no son datos, por lo cual lo vamos a expandir esto en función a los otros datos. Y lo tenemos de la siguiente manera. Todo este valor vendría a ser el xp y todo este otro valor vendría a ser el el yp. ¿Sí? Entonces ya tenemos desarrollado cómo podemos calcular el azimut de AP. Para la parte B nos piden deducir la fórmula para calcular el área de la poligonal anterior utilizando sus coordenadas corregidas. Para ello simplemente vamos a sumar y restar áreas. La primera área va a ser este S1, que vendría a ser todo esto de acá, el S2, que va a ser todo esto de aquí, y lo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿no? Estos son trapecios rectángulos, así que lo vamos a poder calcular como la suma de sus bases, que vendría a ser esto con esto, multiplicados por su altura, ¿no? Y tendríamos esto. Ahora, el área de S2 es lo mismo, semisuma de sus bases por su altura. Perfecto. Ahora, vamos a ver que también tenemos esta área S3, que vendría a ser todo esto de acá, el S4, que vendría a ser todo esto de aquí, y tenemos el S5, que vendría a ser todo esto de aquí. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que vendría a ser nuevamente semisuma de sus bases por su altura, semisuma de sus bases por su altura, y de igual manera, semisuma de sus bases por su altura. Ya tenemos S1, S2, S3, S4 y S5. Ahora vamos a sumar y restar todas estas áreas de la siguiente manera. Tenemos que S1 más S2 menos S3 menos S4 menos S5 va a ser finalmente toda esta área de esta poligonal. Si reemplazamos los valores que ya habíamos hallado, tenemos lo siguiente. Ahora vamos a factorizar este 2 y lo vamos a pasar al otro lado, que vendría a ser 2S por todos estos factores, ¿no? Ahora vamos a expandir todo esto. Vamos a multiplicar esto por esto, esto por esto, este por este otro y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos lo siguiente. Una vez que ya expandimos nos podemos dar cuenta que podemos eliminar algunos factores, como puede ser esto con esto con donde está el otro, con esto, y así sucesivamente se van a ir eliminando algunos factores y nos va a quedar lo siguiente. Lo voy a copiar por aquí.
Y una vez que ya tenemos esto, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Lo vamos a agrupar de la siguiente manera. El primer grupo va a ser los que están todos con positivos, ¿sí? Y el segundo grupo lo vamos a agrupar todos los que han estado restando. Ahora, ¿esto no se les parece algo familiar? Esto se parece mucho al método de Gauss para poder hallar las áreas de un polígono. ¿Qué nos dice el método de Gauss? Por ejemplo, si tratamos de hacer todo el área de este polígono con el método de Gauss, va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a ordenar, en este caso de forma horaria, los vértices, ¿no? Primero A, luego E, luego D, luego C, luego B. Y finalmente, para poder cerrar el polígono, este primer término lo vamos a copiar de nuevo acá al final. Y entonces, finalmente es A. Entonces, aquí tenemos las coordenadas norte y aquí tenemos las coordenadas este. Este es el método de Gauss. ¿Sí? ¿Qué nos dice el método de Gauss? El método de Gauss nos dice lo siguiente, que 2 veces el área va a ser igual a la resta de estos dos grandes grupos. ¿Cuál es cada uno de estos grupos? El primer grupo es la suma de la multiplicación en cruzado en este sentido, ¿sí? En este caso, YA por XC, YE por XD, y así sucesivamente. El segundo grupo es la suma de los factores multiplicados en cruzados en este otro sentido. En este caso, XA por YE, XC por YD, y así sucesivamente. Ahora, si te das cuenta, tenemos la misma figura que si lo multiplicamos, por ejemplo, XA por XC está aquí, YE por XD está aquí, YD por XC también está aquí. Todos estos factores cruzados van a representar esta flechita, los que se multiplican en este sentido, en cruzado. Y todos estos otros factores van a representar el otro sentido. Por lo tanto, lo que hemos venido deduciendo es la fórmula de Gauss. Por lo tanto, esta vendría a ser la deducción para hallar el área de esta poligonal. Perfecto. Ahora en la pregunta 2, ¿qué nos están diciendo? Nos dice que para explicar en qué se basa el sistema de coordenadas UTM y cuáles son las características de las zonas UTM. Bien, primero, vamos a empezar con un poquito de historia. Mercator fue un cartógrafo del siglo XVI que tuvo esta grandiosa idea de poder desarrollar la superficie de la Tierra, proyectándola sobre este cilindro que iba desde sur a norte, o de norte a sur, como lo quieras ver. Pero esto se observó que si lo desarrollas de esta otra manera, colocando el cilindro paralelo al ecuador, va a tener mejores resultados. Por lo tanto, UTM se basa en esto, ¿sí? UTM lo que se basa es desarrollar la superficie de la Tierra mediante la proyección de este cilindro transversal, ¿no? Que es una modificación de la idea original que tuvo Mercator. Por lo tanto, UTM, ¿qué significa? Universal Transversal de Mercator, porque se basa en esta proyección transversal, ¿no? Y bien, con eso tendríamos que si se proyecta el planeta Tierra vas a tener estas franjitas, ¿no? Del planeta Tierra, así, 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 sucesivamente. Que si lo unes, vas a tener el mapa que delimita cada uno de los continentes, ¿no? Y en eso se basa las coordenadas UTM, en proyectar sobre este cilindro transversal el planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas de las características de las zonas UTM. Como primera característica, vamos a ver que las zonas UTM están conformadas por bandas, ordenadas alfabéticamente desde la C hasta la X. Es decir, vamos a tener bandas horizontales, por ejemplo, vamos a coger esta banda de aquí, que vendría a ser la banda K, y nos dice que todas estas bandas están ordenadas alfabéticamente, que va desde la C hasta la X por aquí, ¿sí? Pero se excluye la I, la O y la ñ. La I, ¿por qué? Porque se parece mucho al 1. La O, ¿por qué? Porque se parece mucho al 0. Y la ñ, ¿por qué? Porque simplemente en el alfabeto de Estados Unidos no existe. Bien. Como segunda característica nos dice que las bandas verticales son llamadas usos. O sea, por ejemplo, voy a coger este uso 23. Son llamadas uso y van desde el 1
hasta el 60. Tenemos 60 usos, ¿sí? Y otra de las características es que la notación de una zona es la unión de un uso y una banda. Por ejemplo, 17L. Es el uso 17 con la banda L. Por ejemplo, vamos a coger otro. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Esta vendría a ser la zona UTM 13, 13Q. ¿Sí? 13Q. Y así se puede dar una notación a cada una de estas zonas UTM. Bien, ahora nos pide explicar cuál de las siguientes dos coordenadas pertenece al Perú. Vamos a observarlo aquí en un mapa sacado de Google Earth, en donde podemos observar que el primer punto que nos dice la zona 17M vendría a ser este, y el segundo vendría a ser PL, que estaría más o menos por acá. Entonces, no es necesario que tú agarres tu Google Earth para saber más o menos si es que la coordenada que te están dando pertenece al Perú. Basta con saber, por ejemplo, que el Perú pertenece más o menos, un pedacito del Perú pertenece a la zona 17M, por ejemplo, 18M, también 19M, este otro pedacito por aquí. También tenemos este otro pedacito de la zona 17L, 18L y también 19L. Pero el 20L ya no pertenece ya, porque está demasiado a la derecha, ¿no? Entonces, no era necesario que tú veas por el Google Earth, basta con saber que más o menos el Perú se divide en estas zonas para tú decir, ah, ya, puede que este sí pertenezca al Perú, pero este no, porque está demasiado alejado ya de la zona del Perú. Por lo tanto, la coordenada que va a pertenecer al Perú va a ser la A, que está más o menos por acá, ¿no? Y bien, eso sería todo por mi parte, muchas gracias y suerte en su final.